Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a este tiempo de adoración, alabanza y predicación de la palabra. Qué bueno que pueda estar con nosotros. Yo le invito que allí donde está pueda buscar en su Biblia el Salmo 48. Vamos a leer un solo verso. Salmo 48, el verso 1. Y mientras usted lo ubica, vamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Ore con nosotros. Oh buen Dios, te alabamos, te adoramos. Queremos venir ante tu presencia en adoración a ti. Queremos reconocerte en medio nuestro. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Guíanos en la lectura. Guíanos en los cantos. Que todo lo que hagamos realmente honre el santo nombre de Dios. Y haya bendición en este día y vida eterna. Glorifícate, paséate libremente en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El Salmo 48, verso 1, dice la escritura de la siguiente manera: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Amén. Dios es grande, grande es nuestro Señor. Así que canta con nosotros este hermoso cántico: cuán grande es Dios. Está en el principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León.
cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Ora con nosotros. Padre, te bendecimos. Cuán grande eres tú, Señor. No hay Dios tan grande como tú. Oh Señor, te alabamos, te adoramos. Como dice el himno, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Te alabamos, Señor. No hay Dios como tú, nadie puede superarte. Solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, solo tú eres Señor. Eres el Todopoderoso, eres quien nos has amado con amor eterno. Tu amor no tiene fin. Solo tú eres Dios, solo tú eres amor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Padre amado? Por eso te adoramos, por eso te alabamos. Reconocemos, Señor, que nosotros somos polvo, somos finitos. Y que por tu gracia estamos de pie, que por tu gracia estamos delante de ti, por tu sola gracia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Amados, ahora quiero invitarle que pueda buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. También un solo versículo. San Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice la Escritura, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestro Dios nuestro Jesús es el verdadero pan de vida. Canta con nosotros este hermoso cántico. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, El agua que sacia mi ser, solo Cristo tiene solo Cristo tiene palabras de vida eterna. eterna. Solo Cristo tiene Palabras de vida eterna. para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. El agua que sacia mi ser, Solo Cristo tiene solo Cristo tiene palabras de vida eterna. vida eterna. Solo Cristo tiene Palabras de vida eterna.
Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera. Qué bueno que está entre nosotros. Ahora, amados, vamos a gozarnos, a seguir gozándonos, pero con el estudio de la palabra. Les recuerdo, tenemos una serie de sermones que hoy, por la gracia de Dios, finalizamos. Bienvenidos, paz de Dios. Dios les bendiga, amados, bienvenidos. Qué bueno que hemos podido cantar al Señor, adorar al Altísimo, estudiar, leer la palabra, y ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero recordarle que hemos estado estudiando en este mes de septiembre, el mes de la Biblia, una serie de sermones titulada La inmortalidad de la palabra divina. Repito, la inmortalidad de la palabra divina, basado en Isaías capítulo 40, versículo 8, y permítanme, les leo el pasaje. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Por eso el título de esta serie, la inmortalidad de la palabra divina. La palabra del Señor no muere, no muere. Nosotros vimos varios sermones, hemos visto 3 hasta ahora. El primero lo titulamos El poder sobrenatural de las Escrituras, basado allá en Isaías 55, 10 y 11, y ahí estudiamos que la palabra es un fuego devorador, que la palabra es una fuerza vivificante, que la palabra es el poder divino para rescatar, y que la palabra es una sonda, aunque estudiamos en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, que es una espada. Sin embargo, usé el término o la figura de una sonda que va hasta lo más profundo y llega lo más íntimo del ser de la persona. Un segundo sermón lo titulamos La presencia activa de la palabra divina. Creemos que la palabra de Dios está activa actualmente, en primer lugar porque todavía se lee en las iglesias, en las congregaciones. Segundo, por causa de su origen. Su origen no es humano, su origen es divino, y lo que es de Dios permanece para siempre. Tercero, porque el Espíritu Santo nos asiste en ella. Es el Espíritu Santo que nos recuerda la palabra del Señor. Vimos estas 3 cosas en este sermón. La semana pasada pudimos estudiar el tema la pertinencia vigente de las Escrituras, hablando de la pertinencia de la palabra del Señor actualmente. ¿Por qué es pertinente la Biblia hoy? Porque sigue guiando en las tomas de decisiones, porque sigue desnudando al alma pecadora, y porque no solamente esto, sino porque sigue fortaleciendo en tiempos de dolor. Todavía la palabra es pertinente y nos consuela, nos fortalece. Y en cuarto lugar, porque sigue cambiando vidas. Actualmente las Escrituras siguen cambiando vidas. Hoy vamos a estudiar el último sermón de esta serie basado en Jeremías capítulo 1, versículo 9. Yo quiero que pueda ir allá. Capítulo 1 de Jeremías, versículo 9, para estudiar el tema la perfecta palabra de Dios. ¿Sí? Así se llama el sermón de este día. La perfecta palabra de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amados, ciertamente las Escrituras, repito, no es de origen humano, sino de origen divino. Y todo pastor, predicador, misionero, evangelista y todo cristiano, cuando usa la palabra, tiene que ser la palabra de Dios. No es la palabra nuestra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. El Señor ha dicho: he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuál es la idea? Que el profeta Jeremías abra la boca de tal manera que salga de ese instrumento la palabra de lo alto, la palabra divina, y pueda hacer mella en los oyentes. Ahora, recordando algo que decíamos a manera introductoria de esta serie sobre la palabra del Señor que no vuelve vacía, así como la lluvia que va a ser para lo cual fue enviada, y es que
aunque pareciera, decía en aquel entonces que aunque pareciera que la lluvia se pierde o que no tiene sentido en un árido desierto, aunque pareciera que se perdiera, amado, no es así, porque aún Dios mismo envía la lluvia al desierto. Por tanto, toda lluvia, así sea en el desierto, va a cumplir su función, va a cumplir realmente el propósito del Señor. Así es la palabra de Dios. La palabra del Señor es el instrumento de Dios, es la palabra viva que va a ir hasta el corazón más árido o más duro y de alguna manera va a afectar esa alma, va a afectar ese hombre. Así que dicho esto a manera introductoria, quiero que por favor me acompañen en oración para poder adentrarnos en el estudio de hoy. Vamos a orar. Ore conmigo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual vamos a estudiar. Espíritu Santo, que lo que salga de mi boca sean las palabras de Dios, así como se la dio al profeta Jeremías, que tú me la hayas dado a mí, Señor, para entregarla fielmente a todos los oyentes. Glorifícate, haya hoy bendición y vida eterna, y que sea tu nombre glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, le repito el título de este sermón, la perfecta palabra de Dios, la perfecta palabra de Dios. Y vamos a ver varias cosas aquí y algunos términos que algunos conocen y otros obviamente van a aprender. Yo quiero hablar de lo que es el propósito de la palabra, de un propósito que no es de error. Quiero hablar de lo que es la palabra, que esa palabra no contiene error alguno tampoco, ¿ok? Y quiero hablarle de lo que es la palabra como suficiente en la vida del cristiano. Así que vamos a hablar en primer lugar de la infalibilidad de las escrituras. Repito el término, la infalibilidad de las escrituras. Y yo quiero que allí donde usted está pueda ubicarse en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 16b y 17. Ahora, al hablar de infalibilidad, amados, se está refiriendo a que no te lleva la escritura, no te lleva la palabra del Señor al camino de salvación para luego perderte. Cuando se habla de infalibilidad, se refiere a eso, que por un momento te lleva a vida eterna, pero en algún momento de tu peregrinaje puedas que te pierdas. No. La Biblia no te va a llevar por un camino de perdición, nunca. Cuando hablamos de la infalibilidad de la palabra de Dios, es que ella nunca te va a llevar a perdición, jamás. La Escritura dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16b, bueno, vamos a leerlo completo, pero propiamente me estoy centrando en la parte B al 17. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, esta es la parte B que quiero resaltar, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un pasaje, por cierto, que ya hemos leído anteriormente. Aquí Pablo nos habla de la de la utilidad de la Biblia y su propósito. Vemos la utilidad de la escritura de la palabra de Dios, que por cierto en griego es hiera grammata, que significa hiera sagrada y grammata escritura. Así que estamos hablando de ¿qué? De la sagrada escritura. Es la inspiración divina, por eso que es sagrada. No es cualquier libro, no es cualquier texto, es la Sagrada Escritura, es el pensamiento de Dios plasmado en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pablo nos habla que por ser inspirada por Dios y no por hombres, es útil para enseñar las verdades del Evangelio, para redarguir o convencer de pecado al alma sin Cristo, para corregir de todo error y mejorar en la vida cristiana, y para instruir o criar en todo lo concerniente a la justicia o la fe que es en Dios. Esta es la utilidad de las Sagradas Escrituras.
Ella es útil, según lo que vimos, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahora, ¿usted puede ver en esta utilidad alguna falla? ¿Puede usted identificar allí alguna falla? Absolutamente no, porque no hay falla alguna. Todo está buscando es el bien del que la lee, del que estudia la palabra del Señor. Esa es la utilidad de la palabra del Altísimo. Pero todo eso apunta a algo. Es decir, tiene un propósito. Y es que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Perfecto. El hombre de Dios sea perfecto. Este vocablo en griego es artios, que significa ajustado, completo. Pero también puede ser traducido como cabal, equilibrado. La Biblia textual lo traduce de esta manera: a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. ¿Escuchó? A fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. Ahora, el vocablo perfecto y enteramente preparado viene de la misma raíz griega que significa pertrechado. Repito, el vocablo perfecto y enteramente preparado viene de la misma raíz griega que significa pertrechado, dando la misma idea de lo que es estar preparado, o apertrechado con la armadura de Dios que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Es decir, usted es una persona como cristiano que lee la palabra, es una persona que estudia la escritura ciertamente, y eso lo hace usted una persona que está capacitada para toda buena obra, para presentar defensa de la fe, para pelear la buena batalla de la fe. Ahora, el vocablo preparado en griego es exartizo, X y Z, exartizo, y significa equipar, surtir, preparar perfectamente, completar para un propósito especial, pertrechar. Tiene todos estos significados. El hombre de Dios está enteramente instruido, pertrechado, equipado para el servicio espiritual, para un servicio ministerial, un servicio sobrenatural. Y esto es lo que hace la palabra del Señor. Es necesario entender entonces, amados, que si la Biblia es útil para todas estas cosas y tiene este propósito divino en el varón de Dios, no puede conducir a error alguno. No puede conducir a muerte espiritual. No puede. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Ella no falla, no te conduce a falla alguna. Ella conduce o instruye, más bien es a lo bueno, a lo perfecto, a vida. Por tanto, es una contradicción si un cristiano piensa que la Biblia es falible. Si un cristiano dice, no, es que la Biblia falla, la Biblia te presenta a cosas erróneas. No, Señor. Eso es contradictorio en la vida de un cristiano. El cristiano tiene por regla de fe y práctica la palabra de Dios. Ahora, el autor de los libros de los Reyes nos habla de la infalibilidad de las promesas que dio el Señor a Moisés. Fíjense, y vamos allá al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Note lo que dice en la escritura. Dice la palabra del Señor. Primero de Reyes 8, 56. Dice la palabra: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Escuchó? Ninguna de las palabras que prometió a Moisés su siervo ha faltado. Nunca fallaron. Siempre se cumplieron. Por cierto, el salmista David nos deja claro de lo que es las Santas Escrituras. Salmo 19, versos 7 al 10. Note la escritura, vamos para allá. Salmo 19, versos 7 al 10. Dice la escritura de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que
que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amados, si usted leyó bien conmigo este Salmo 19, versos 7 al 10, usted se da cuenta que en ningún momento por allí nos habla de falla alguna. En ningún momento nos dice la Escritura en cuanto a la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, que los juicios. En ningún momento, que todo refiere a la palabra de Dios, en ningún momento nos dice que la palabra entonces presenta falla. Y sabe, amado, este salmo es muy consono con el capítulo 111 de este mismo libro, el verso 7. Salmo 111, verso 7, note lo que dice la Escritura. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Fieles todos son sus mandamientos. Si estamos hablando de fidelidad, si estamos hablando de perfección, de madurez, si estamos hablando de vida, si estamos hablando de deleite, la Biblia entonces es infalible. Amados, la palabra del Altísimo es infalible. No conduce a error, sino que más bien conduce a la verdad, conduce a la vida. Viendo esta de primer término, hablando por eso es que le recuerdo que el sermón se titula ¿qué? La perfecta palabra de Dios. La perfecta palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, dijimos que ella es infalible. Hablamos de la infalibilidad de las Escrituras. No te presenta la vida para que luego la pierdas. No te presenta lo santo para que luego te corrompas. No, la Biblia tiene un objetivo y es la perfección del hombre por medio de su palabra, de medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo. La Biblia apunta siempre a Cristo y Él es el logo, el verbo encarnado. Pero no solamente hablamos de la infalibilidad de la Biblia, y esto es importante. Hay que estar claro en algo. Si la Biblia no te va a conducir a error, si la Biblia no te va a conducir a muerte, no lo va a hacer, tiene que ver entonces por su origen, que por cierto ya lo tratamos en un sermón. Y aquí hablamos entonces de la inerrancia de las Escrituras. Ya hablamos de la infalibilidad, ahora hablemos de la inerrancia de las Escrituras. Y esto, lo que quiere decir este término inerrancia, lo que quiere decir es que las Escrituras no tiene error alguno. ¿Me escuchó? No contiene error alguno. La Biblia no te presenta errores. Pastor, la Biblia se contradice. La Biblia nunca se contradice. Jamás. La Biblia presenta paradojas. Y las paradojas son aparentes contradicciones. Pero no son contradicciones. Por eso que es importante estudiar el texto en su contexto, en lo que nos presenta el contexto histórico literario y todo lo que se está dando. Amado, la Biblia no contiene errores. Mateo capítulo 5, allá en el Sermón del Monte, el Señor Jesús deja claro algo a manera de convicción para todo cristiano. Mateo capítulo 5, el versículo 18 dice la Escritura: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Amado, en este pasaje que acabamos de leer, conseguimos algunas palabras interesantes a tratar para afianzar la premisa que estamos estudiando ahora, de la inerrancia de las Escrituras. Por ejemplo, vemos la expresión desierto, ¿sí? Y es que esta aparece por primera vez aquí en este pasaje, en Mateo, en este evangelio. Es
manifiestamente una expresión de suprema autoridad legislativa, y como el tema en relación con el cual ha sido pronunciada es la ley moral, no se podría invocar un título de autoridad estrictamente divina más alto que este. El Señor está diciendo amén. El Señor usa esta expresión para hacer énfasis en la permanencia de los grandes principios y valores morales y espirituales que Él enseñaba. El Señor está siendo enfático realmente, y Él dice de cierto, lo que va a dar lo que va a enseñar realmente tiene un valor incalculable, y es una convicción que Él deja claro. Y fíjense bien cómo Él compara el asunto de la creación de los cielos y la tierra con la palabra, siendo que la creación, los cielos y la tierra, toda la creación está supeditada a la palabra del Señor. Es que recordemos que todo lo que fue creado fue por la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Ahora, noten la expresión que dice ni una jota, ¿sí? Ni una jota. Y es que esta expresión refiere a la más pequeña de las letras hebreas, la iota. Iota. Y esta letra en hebreo es yod, Y-O-D, yod. Esta es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y significa que por más pequeña que sea, ella se va a cumplir igualmente. No hay error en la escritura. Ahora, no solamente esto, el Señor no solamente dice que la letra más pequeña del hebreo no se va a dejar de cumplir, se va a cumplir, sino Él va aún mucho más allá, mucho más específico, y dice ni una tilde. Esta expresión ni una tilde, el vocablo tilde viene del griego keraya o kerea, y significa pequeño cuerno o tilde, que es el punto o extremidad, una de esas rayitas por las cuales algunas de las letras hebreas se distinguen de otras que son parecidas. Cuando usted ve, mira, esta se parece a esta otra letra, no, pero esta tiene una tilde o un pequeño cuerno. Bueno, fíjense, la idea que desea expresar el Señor Jesús es el hecho de que ni siquiera un artículo de la ley, esa tilde, ese pequeño cuerno, pasaría o quedaría sin cumplimiento. ¿Me hago entender? Amados, la palabra de Dios no tiene errores, no contiene errores de ninguna manera. Se cumple la palabra de Dios aún el más pequeño índice de lo que es la palabra hebrea. Es la palabra de Dios, la cual es verdad, la cual es luz para el hombre. Es ella quien tiene el poder sobrenatural, como ya estudiamos en uno de los sermones, de cambiar la naturaleza, la esencia de un hombre, de una mujer. Ella no tiene errores. Es tan inerrante la Biblia que el Señor pide al Padre que santifique a sus discípulos en ella. Juan capítulo 17, usted conoce este pasaje. Allá Jesús en la última cena con los discípulos. Juan 17, 17 dice la escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Escuchó? ¿Leyó? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados, si la Biblia tiene errores, ¿cómo Dios va a santificar a sus hijos en ella? Si la Biblia tiene errores, ¿cómo entonces nos vamos a purificar? ¿Cómo nos vamos a parecer más a Jesús? Pero nosotros leemos que la palabra de Dios es verdad, y en la verdad no hay cabida para el error. ¿Me escuchó? En la verdad no hay cabida para el error. En la vida no hay cabida para la muerte. Pero debemos tomar en cuenta que la Biblia es inerrante por su origen, su autor, que también lo dijimos en uno de los sermones anteriores. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16a, que es la parte ahora que enfatizo. La escritura, la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios.
El Señor inspiró, como ya dijimos en un sermón pasado, del griego teoneustos. Teosneusto. Él inspiró, dio su respiro, inspiró sobre los santos hombres. Ahora, esto no significa que Dios dictó palabra por palabra en cada uno de ellos, no, sino que Dios le dio la inspiración de manera plenaria en sus mentes, en sus corazones, para plasmar lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Es contradictorio, pero tristemente hay cristianos que piensan que la Biblia tiene errores. Amados, estamos estudiando el día de hoy la perfecta palabra de Dios. Dijimos la infalibilidad de las Escrituras. Ella no te va a conducir a error. Ella no te va a conducir después de vida a que llegues a muerte. No. Y estamos en el segundo punto, que es la inerrancia de las Escrituras. Ella no contiene errores. Y tristemente, repito, hay cristianos que piensan que sí lo tiene. Pero si eso es así, entonces estamos perdidos, porque la Biblia no es confiable. Si la Biblia tiene errores, entonces, ¿qué hacemos leyéndola? ¿Por qué los domingos tenemos que congregarnos en un lugar llamado templo o vernos a través de este medio para estudiarla si ella contiene errores? Y esto nos dice que tampoco el mismo Dios es confiable, ya que Él fue quien la inspiró. Si la Biblia tiene errores, entonces vamos a llegar a la conclusión de que Dios también se equivoca. Amados, la Biblia no tiene errores. No, Señor. Ahora, el asunto aquí es, ¿quién determina que la Biblia tiene errores? Hay quienes enseñan que ella es imparcialmente inerrante. Escuche, hay quienes enseñan que ella es, y corrijo, parcialmente inerrante. Es decir, tiene algunos errores y no tiene errores. Y esto es totalmente contradictorio. Lo que están diciendo es que entonces la Biblia es medio confiable, porque hay pasajes bíblicos que contienen entonces errores. La pregunta que te hago es entonces, ¿quién determina qué pasaje tiene errores y qué pasaje está bien? ¿Cómo sabes tú qué pasaje está equivocado, qué pasaje no es inspirado por Dios y qué otro pasaje sí? ¿Me vas a decir que cuando tú ves la genealogía entonces no es inspirado por Dios? ¿Que ahí hay errores? ¿Me vas a decir que cuando llegas a las medidas, a los pesos, a todas estas cosas, entonces ya no es inspirada por Dios? Amados, la Biblia no tiene errores. No tiene errores. No tiene contradicciones. Tiene, repito, paradojas, aparentes contradicciones. Así que cuidado con esto. Mire, si alguien dice que la Biblia tiene errores o está parcialmente errada, está diciendo que entonces esa persona puede determinar qué pasajes son inspirados y qué otros pasajes no. Entonces te pregunto, ¿eres tú tu propio papa? Porque si vamos en el contexto católico, bueno, el papa, la tradición oral, es la que tiene autoridad sobre la Biblia y eso es antibíblico. Ellos determinan si la Biblia realmente es palabra de Dios o no la determina. Hasta hace poco el Papa Francisco habló de que este libro, la Biblia, es un libro ya obsoleto que tiene más de 2000 años y que no es pertinente, no es aplicable a nuestros días. Perdón, ¿quién le dio autoridad a él para decir que la Biblia no es pertinente en el siglo XXI? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dio esa autoridad? Nadie tiene esa autoridad. Y por eso te pregunto, ¿quién te dio a ti o al Papa la autoridad para decir que ciertos escritos bíblicos son inspirados y otros no? Amados, la canonicidad de la Biblia ya fue determinada y tenemos los 66 libros, desde el Génesis al Apocalipsis. Tenemos que los 66 libros son inspirados por Dios. Aún esos pasajes que no me gustan. Esos pasajes que pegan a mi alma. O esos pasajes que me duermen. Que uno dice, pero es que tanta genealogía. Es que tantos números. Mire, toda la escritura es inspirada. Repito, es inspirada por Dios. Así que no hay error en ella. No lo hay. Hemos hablado de la infalibilidad de la escritura. Hablamos
ahora de la inerrancia de las Escrituras, pero amados, quiero que hablemos en tercer lugar de la suficiencia de las Escrituras. ¿Escuchó? La suficiencia de las Escrituras. Y yo quiero invitarle que pueda ubicarse en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Note lo que dice la Escritura. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Amados, estos temas que hemos tocado hasta ahora son muy importantes en el quehacer teológico, en el estudio de la palabra, en la vida piadosa del cristiano por medio del devocional y aún del compartir del evangelio. Es importante creer en la infalibilidad de las Escrituras, en la inerrancia de las Escrituras, en la pertinencia de las Escrituras. Es importante realmente creer en todas estas cosas, pero si no creo que la Biblia sea lo suficiente, o sea suficiente, no habré avanzado en nada en la vida cristiana. Porque puedo creer, sí, la Biblia no tiene errores, sí, la Biblia no me va a conducir a errores, la Biblia es actual, la Biblia es pertinente, la Biblia está activa, sí lo creo, pero ¿sabe qué? Aparte de la Biblia, yo creo que Dios me habla a través. Y la máxima autoridad, aparte de la Biblia, mire, no, tiene que ser la Biblia suficiente para la vida del cristiano. Si en la vida del cristiano la Biblia no es suficiente, hay un problema espiritual. Hay un problema espiritual. Ahora, si se toma junto con lo dicho en el versículo 21, el pasaje que yo acabo de leer, el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, repito, si se toma entonces junto a este versículo 21, la referencia a estos versículos parece ser a las Escrituras del Antiguo Testamento. Es un avalúo sorprendente de la validez de las Sagradas Escrituras que Pedro afirma que merece más confianza que una voz del cielo que se oyera con los oídos propios. En ella va implicado un reproche para aquellos maestros que iban más allá de las Escrituras y elaboraban complicadas teorías místicas. Es decir, ellos decían: está bien, veamos, pongamos atención a la Biblia, pero ¿sabe qué? Tenemos que escuchar audiblemente a Dios. Tenemos que tener experiencias místicas, sobrenaturales. Aclaro, amado, que no es que la Escritura sea más importante que la voz de Dios, sino que Pedro está dejando claro que hay más seguridad en la palabra escrita que en su experiencia sobrenatural de haber escuchado la voz. Pedro está diciendo: mire, esta es la experiencia, esto es lo que nosotros escuchamos, esto fue lo que nosotros vimos, pero ¿sabe qué? Tenemos la palabra profética más segura. Pongan atención más bien a ella que en nuestra experiencia. En la actualidad, amado, ha sido muy evidente el hecho de que muchos creen en la Biblia más. ¿Escuchó? Actualmente ha sido muy evidente en muchos cristianos que creen en la Biblia más algo más, valga la redundancia. Es decir, muchos dicen ser cristianos, o muchos que dicen ser cristianos no se conforman con la revelación, con la autoridad bíblica, sino que añaden a esa autoridad otra más. Hay quienes no se conforman con la palabra, sino que lo que diga un falso apóstol o un falso profeta es suficiente para tomar una decisión relevante, para tomar una decisión importante. Se dejan llevar por lo que digan ellos en lugar de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
Hay que hacerse la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia dice así. Esta era la expresión del cristiano evangélico en el siglo XX. ¿Qué dice la Biblia? O la Biblia dice así. Porque es la manera como los profetas decían en el Antiguo Testamento, así dice Jehová. Así dice el Señor. Ahora, note las congregaciones donde creen en el ministerio apostólico y profético. Poco se lee, se cita las escrituras. Y el exponente, apóstol o profeta, que lo hace, cae como en una especie de inspiración donde habla y habla y habla por casi 1 o 2 horas. Y la Biblia fue dejada a un lado. Ellos llaman a esta experiencia una nueva revelación del Espíritu Santo. Pero amados, el Espíritu Santo no va a añadir nada más a lo escrito en la palabra de Dios. Nada más. Jesús dejó bien claro que el Espíritu Santo nos recordaría sus enseñanzas, que tomaría de lo que es de Jesús y nos lo haría saber. Juan capítulo 14, versículo 26. Allá en la última cena, que ya leímos, por cierto, en su contexto, Juan capítulo 14, el versículo 26 dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En nombre de quién? De Jesús. Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora salte al capítulo 16 de este mismo evangelio, versículo 14. Dice la escritura, Juan 16, 14. Él me glorificará. ¿Quién es él? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se dio cuenta? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amado, si algo aprendemos con el apóstol Pedro es a no descansar totalmente y únicamente en la experiencia de alguien, así sea una autoridad apostólica, aparente en la actualidad. En la actualidad, Pedro todavía dice, mira, yo tuve esta experiencia, tuvimos esta experiencia, pero la palabra profética es más segura. Y el Señor deja bien claro, no hay una revelación nueva, no hay una revelación nueva del Espíritu Santo, sino la que ya ha sido dada. Todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar a conocer siempre tiene que ir en torno a las Escrituras, nunca en contra de ellas, jamás. Ahora, no me malinterprete, yo no estoy diciendo aquí que el Espíritu Santo no habla actualmente. Yo no estoy diciendo que Dios no habla actualmente. Dios habla ciertamente. Dios habla a mi corazón. Dios habla a través de sueños. Puede hacerlo. No es muy común, pero lo puede hacer si así Él lo quiere. Dios habla a través de las visiones. También es algo que no es muy común, pero si Él lo quiere así en su soberanía, Él lo puede hacer. Pero toda experiencia, lo aprendí y siempre lo enseño así. Toda experiencia, sea cual sea, que si alguien me habló, que si tuve un sueño o lo que sea, toda experiencia yo la tengo que filtrar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más confiable que cualquier experiencia. Es la palabra profética más segura, más segura. Y si algo viene de Dios, pues la palabra de Dios lo va a confirmar, lo va a reafirmar. Y entonces cuando yo voy a obedecer a esa experiencia, pero no en sí misma, sino por la palabra del Señor. Amados, una de las cosas es que muchos se están dejando llevar por la autoridad de las experiencias. Lo que ellos digan, eso es lo que vale, y vale por encima de las Escrituras. Y eso es antibíblico. No puede ser. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que ha tenido experiencias sobrenaturales, que si han muerto o han tenido una visión donde han bajado al infierno, donde han ido al cielo y han paseado por todas partes? Que si vieron a Michael Jackson, que si vieron al Papa, que si vieron a Hitler, que si vieron a tantos personajes, a Whitney Houston y todas estas cosas. Amados, por ejemplo, es el caso, y lo dije en una oportunidad, o en varias oportunidades, es el caso de Angélica Zambrano, aquel video hace años atrás que sacó, que tuvo que, ella tenía que experimentar. Ella muere y resulta que va al infierno para luego regresar y decirle a la humanidad que el infierno existe,
¿Qué le parece? ¿Es que acaso la Biblia no me habla del infierno? ¿Tengo que creerle a Angélica Zambrano que fue al infierno? Que todo, por cierto, amado, lo que habla en el video es totalmente antibíblico. Es totalmente antibíblico. No hay apoyo bíblico para lo que ella refiere. Amados, cuidado con esto. Las experiencias de cualquier pastor, falso apóstol, falso profeta, cristiano, mire, la experiencia de cualquier persona nunca puede estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad final. Autoridad final. La máxima autoridad es la Biblia. La Biblia es suficiente para el cristiano. Ella es suficiente para que la gente venga a Cristo. Fíjense bien el caso, por ejemplo, allá en Lucas capítulo 16. Vamos a leer versículo 27 al 31. Lucas capítulo 16, esto está en el contexto del rico y el Lázaro. Fíjense bien, no lo vamos a leer todos, pero vamos a leer algunos textos. Lucas 16, 27 al 31 dice: entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este es el rico pidiéndole a Abraham que envíe a Lázaro, a que le predique entonces a los familiares para que no vengan al Hades. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amados, el padre Abraham le está dejando bien claro al rico que está en tormento en el Hades, le está dejando bien claro que la palabra es suficiente. Para aquel entonces, para los cristianos del primer siglo después de Cristo, la palabra era Moisés, el Pentateuco y los profetas, todo lo que tenemos, Josué, jueces, Isaías, Jeremías, Daniel, todo esto es la Biblia para aquellos cristianos. Y el padre Abraham le está diciendo, la Biblia tiene. Todavía este hombre le dice, no señor, no, envía con algún muerto, ellos se van a convencer, ellos se van a convertir. No, Abraham es claro y él no se mueve, sino que está convencido y dice, a la Biblia tienen, a Moisés y los profetas tienen. Si no hacen caso a la Biblia, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, ni que se levante un muerto, ellos se persuadirán. No serán salvos porque se levante un muerto. Y déjenme decirle algo, amado, que cuando Cristo murió en la cruz, ese mismo día, los sepulcros fueron abiertos. Los sepulcros fueron abiertos y los santos resucitaron. Al tercer día, cuando Cristo resucita, Cristo va primero y los santos que resucitaron van a la familia, van a sus seres queridos. La pregunta es, ¿qué pasó con el testimonio de ellos? ¿Qué pasó que la gente que los vio, que han sido resucitados, no vinieron a Cristo? ¿Qué podemos decirle de Lázaro? ¿Recuerdan a Lázaro? El otro Lázaro, no este que hemos estado estudiando. Lázaro fue resucitado. Pero ¿qué querían hacer los escribas, los fariseos? Querían matarlo porque por culpa de él la gente estaba creyendo en Cristo. ¿Qué le parece? Amados, si no creen a Moisés y a los profetas, no se van a persuadir. Si no creen en la palabra de Dios, no se van a persuadir. La Biblia es suficiente para la evangelización. Es la máxima autoridad. Y eso es lo que el padre Abraham le dejó bien claro al rico estando en su tormento. A la ley los profetas tienen, si no se persuaden con ellos, ni que se levanten muerto alguno, van a arrepentirse. Amados, hemos estudiado la perfecta palabra de Dios. Ese es el sermón de hoy. La perfecta palabra de Dios. Perfecta. Y vimos la infalibilidad de las Escrituras. Le repito el concepto. Eso significa, infalibilidad significa que no te conduce a error. No es que te da vida eterna y luego vas a perderla. No es que te conduce a la verdad y luego te vas a perder en mentira. No, ella es infalible. Segundo, la inerrancia de las Escrituras se parece a la infalibilidad, pero esta es que ella no contiene errores. Es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, no por hombre alguno. No por hombre alguno. Y tercero,
la suficiencia de las Escrituras. Si yo creo que ella es infalible, si yo creo que ella es inerrante, si yo creo que ella es pertinente, si yo creo que ella está viva actualmente, pero no creo que es suficiente, estoy perdiendo mi vida espiritual. Estoy perdiéndome. Y no me estoy hablando del asunto de la salvación. No estoy hablando de eso. Pero está diciendo mucho de lo que es mi vida espiritual. La Biblia es suficiente. No me hace falta otra autoridad, ni hombre alguno, ni experiencia, ni ninguna otra cosa. La Biblia es suficiente. Es la palabra de Dios. Pastor, ¿y qué de las versiones? ¿Y qué de esto? Mire, las versiones es otra cosa. Las versiones nos ayudan a entender mejor los pasajes bíblicos. Hay que estar claro con esto. Pero bueno, no tenemos tiempo para explicar otras cosas más. La Biblia es la palabra de Dios. Y ciertamente los hombres hablaron inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo. Y hablaron en el contexto de lo que ellos estaban viviendo. Aún así, la Biblia sigue siendo la palabra infalible e inerrante y suficiente del Señor Dios Todopoderoso. Amigo, ¿crees tú en la palabra de Dios? ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Pues la Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Crees tú en ella? Si tú crees en eso, ¿te gustaría hacer la oración de fe? Si es así, repite conmigo. Humíllate delante de Dios. Tú voluntariamente delante de Dios y repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco mis pecados. Entra en mi corazón. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor. Y te recibo como mi Salvador. Amén. Amigos, si hiciste esta oración de fe, si realmente depositaste tu fe en el Señor Jesús, lo siguiente a realizar es buscar de Él. Buscar de su palabra. Busca un cristiano genuino que te la pueda enseñar. Si no conoces a nadie, por favor, escríbenos en la parte inferior de la pantalla, en la parte de comentarios. En la parte inferior, por cierto, están las direcciones de la iglesia para cómo contactarnos, los números, el WhatsApp. Escríbenos y nosotros con gusto vamos a atenderte, vamos a orientarte. ¿Por qué? Porque si has venido a los pies de Cristo, necesitas la palabra de Dios. Iglesia, damos gracias al Señor por el mes de la Biblia. Ayer, sábado, se celebró un aniversario más de la palabra del Señor impresa al pueblo, con Casiodoro de Reina allá en 1509, 26 de septiembre. Así que nosotros celebramos eso. Porque la palabra de Dios no es para una élite, sino para toda la humanidad. Celebremos la Biblia, gocémonos en el Señor, estudiemos la Biblia, meditemos en ella, prediquemos la palabra del Señor. Excelente domingo, amados. Excelente fin de semana. Paz de Dios. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.